Extiende tu mano. Abre los dedos. ¿Qué distancia hay entre tu pulgar y tu meñique? Hoy hablamos de manos grandes, de manos pequeñas que quieren ser grandes. Bienvenidos a Piano Luego Existo, un podcast para filosofar sobre el piano, la música y muchas cosas más. Soy Pablo González Casal. Soy Eva Garrido. Pianosofemos. Hoy vamos a hablar del tamaño de las manos para tocar en el piano y la digitación, que es algo muy importante que algunos alumnos pasan por encima, pero que es algo muy importante. Además, tendremos nuestras dos secciones habituales, celulosa y celuloide y música y otros mundos. Así que quedaros con nosotros que vamos a verlo en profundidad. Hace poco salió una investigación que decía que Bach tenía las manos muy grandes. De hecho, decía que entre su pulgar y su meñique había una distancia de 26 centímetros de envergadura, que eso significaría tocar una duodécima en el piano. Esta investigación ha llegado hasta incluso apasionar a muchos investigadores y hasta enamorar a algunas personas. Pilar Bayón, nuestra colaboradora, nos habla de ello. Me estoy enamorando de Bach. Estoy hasta los huesos con él, porque le he estado estudiando y he descubierto que cuando investigaron su esqueleto, encontraron que su mano izquierda tenía una envergadura de 26 centímetros, lo que suponía tocar una duodécima. Pues no acaba aquí la cosa, que van con el esqueleto de acá para allá, de allá para acá, y descubren el talón, más importante que el talón de Aquiles. Tenía una calcificación de tanto tocar el pedal del órgano. Bueno, claro, todos los músicos y los pianistas quieren tener unos dedos largos, ¿verdad? Pues ahí está Schumann. Se construyó una pequeña grúa y se la colocó en su dedo meñique para estirarle y tener mayor amplitud. Pues nada, el pobre se lo fastidió y a partir de ese momento se dedicó más a la composición que a tocar. Bueno, pues ya me gustaría a mí también tener una buena mano izquierda, ¿verdad? Hace 3 años, en el 333 aniversario del cumpleaños de Bach, se hizo una investigación en la Universidad de Offenburg que se hablaba del tamaño de las manos de Bach, también de su altura, porque es un tema que se ha llevado mucho a investigación, hay mucha literatura sobre el tema, muchos autores hablan de que Bach tenía unas manos muy grandes. Se sabe que la distancia entre su pulgar y su meñique era de 26 centímetros. Tampoco es que fuera precisamente un hombre grande, tenía las manos grandes, pero él medía unos 67, más bajito que yo. Así que tampoco es que fuera una persona grande, pero sus manos pues sí que es algo que se ha llevado mucho a debate. El cuerpo de Bach ha sido bastante estudiado, incluso se han hecho mediciones de sus huesos, recreaciones en 3D de cómo era su rostro. Y luego hay mucha literatura, hay muchos autores que sí que han dejado por escrito el tamaño de sus manos. No solo Bach tenía manos grandes, también se sabe que otros pianistas como Chopin o Liszt o Richter tenían las manos muy grandes. Y el más típico que se suele nombrar en los pianistas, Rachmaninoff, que cuando ves sus obras, la décima y la undécima están por casi todos lados. Sí, de hecho Rachmaninoff no es que tuviera manos grandes solo, porque también era una persona grande. Medía casi 2 metros, 1,98. O sea que Se era quedaba un pequeño. tiarrón. Sí, el piano sería pequeño a su lado, ¿no? Sí, de hecho sí que se ha hablado también y hay textos escritos sobre sus manos. Un autor, Young, dice que eran las manos más grandes que había visto nunca. Esto de alguna manera se ve reflejado en su obra en lo que dices tú, que una persona con manos grandes puede componer de una manera diferente pensando que todo el mundo llega a tocar distancias como... Bueno, a lo mejor no sabe que todo el mundo llega, pero le da un poco igual porque él sí que puede llegar. Entonces, bueno, pues los demás que se apañen un poco. Bueno, estas manos que hemos dicho quizás eran exageradamente grandes, pero también hay manos relativamente pequeñas que han sido famosas en el piano, como por ejemplo podría ser Godowsky o Alicia de la Rocha. O María Joao Pires también tiene fama de tener mano pequeña.
¿Qué tiene esto un poco de mito o qué ventajas o qué inconvenientes tiene tener una mano grande o tener una mano pequeña? Bueno, a ver, en principio tener mano grande no viene mal, porque te abre la puerta a tocar casi todos los repertorios. Y no quiere decir que si tienes mano pequeña no puedas tocarlos, pero es verdad que una mano pequeña tocando, por ejemplo, Rachmaninoff, pues tiene que buscarse mucho la vida, tiene que hacer muchos saltos donde, pues, por ejemplo, yo cojo la undécima, yo toco la undécima y otra persona tendrá que tocar el bajo y luego saltar y tocar el resto del acorde, y son dificultades que vas añadiendo a la propia dificultad de la obra. Entonces, por ese lado es verdad que una mano grande te solventa muchos problemas. Por otro lado, la mano pequeña yo creo que son más ágiles y están como, no sé si más precisas, porque es verdad que, bueno, eso depende un poco del trabajo y de cada uno, pero las manos pequeñas son como, no sé si más rápidas o no sabría decir, es como un poco la disciplina deportiva de cuando dan volteretas y siempre los grandes Tiene más campeones dificultad. son los más pequeños, porque, no sé, como que giran mejor o no sé. Yo creo que las manos pequeñas son, por lo general, más rápidas. Es como pues una persona grande y una persona pequeña, que se mueven más rápido. Pero bueno, ya te digo, si yo tengo que elegir, bueno, yo estoy acostumbrado a mano grande, yo elegiría mano grande, pero bueno, pues no sé. Yo creo que es un poco eso, la dificultad, el abanico que te abre de poder tocar cualquier repertorio. Una duda, como no pianista que soy. Mm. Mano grande es una ventaja, vamos a suponer, pero dedos largos, aunque tengas la mano pequeña, sería mejor. Si no, sería muy rara la mano, ¿no? O sea, una mano grande y unos dedos pequeños, eso yo no lo No, veo. me refiero que al final una mano muy grande con unos dedos muy anchos o muy torpes. Ah, bueno, la anchura de los dedos es algo que también marca, sobre todo cuando tienes que meter la mano entre las teclas negras. La gente que he visto las manos más anchas, con manos súper anchas, se manejaban bien porque te acostumbras y bueno, pues es cuestión de tiempo. Pero es verdad que, bueno, pues hay manos que son tan grandes que en algunos momentos puede ser hasta difícil, según qué posiciones o qué velocidad, tocar entre las teclas negras. Ya sabéis que, por ejemplo, cuando ya hablaremos de digitación, pero cuando tienes que meter el uno en tecla negra, que es algo que se suele evitar hoy en día, pues la mano se mete entre las teclas negras y los dedos Ah, largos vale. están tocando entre las teclas negras. Y ahí la anchura de los dedos es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, la anchura de los dedos me parece como un factor a lo mejor más relevante de cara a la proporción entre la mano y los dedos y demás. Pero bueno. ¿Hay maneras de trabajar para solventar las carencias que pueda tener una mano grande y las carencias que pueda tener una mano pequeña? A ver, la mano pequeña que quiere hacerse grande, cuidado no os paséis, que ya sabéis que Schumann tuvo algún problemilla y ya a partir de ahí todo cuesta abajo. Yo recuerdo que mi profesora me decía ahí como un ejercicio, yo no soy experto en este tipo de cosas, así que yo os lo comento, que queréis probar bien, que no, pues perfecto, no, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, por ejemplo, a mí me decía, no os lo puedo enseñar porque no tengo el piano, pero me ponía la mano en la parte en esta parte del piano, en la negra, lo que está debajo de las teclas, ponía la mano así y apretaba hacia adentro, como si lo hicieras en la pared en realidad. Y era como estirabas los dedos. ¿Estirabas de alguna manera todos los tendones? Sí, bueno, me dijo, eso es para ganar flexibilidad y demás. Yo no lo hice mucho, la verdad, porque es verdad que yo, bueno, pues ya tenía la mano grande, pero no es un problema que yo haya tenido. No sé hasta qué punto. Yo creo que puedes ganar un poco, a lo mejor en flexibilidad. No sé si te va a crecer la mano, yo no. No es algo que yo dedicaría mucho tiempo diario a hacer, la verdad. Porque yo creo que es preferible buscar tus puntos fuertes y potenciarlos. Y tengo la mano pequeña, vale, pues voy a buscar la manera de, no sé, potenciar las cosas buenas que me da. Y si tengo que saltar, pues practico saltos. Más que pensar que si voy a hacer esto todos los días me va a crecer la mano y a lo mejor crezco medio milímetro o un milímetro. Pues no sé qué, no sé. No sé, yo iría más por practicar las cosas que me cuestan. Creo que había una segunda parte de la pregunta que era lo contrario. Bueno, por ejemplo, yo sí que noto que, no sé si es por mano grande o qué, pero por ejemplo, yo tengo alumnos que hacen los trinos más rápidos que yo. Pues porque tienen, pues eso, más facilidad o porque yo noto que mi mano es
más lenta que la suya, o bueno, no sé. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es, que ya hablaré en estas semanas que viene en el canal, la rutina de estudio, en el apartado de técnica, dedico un ratito siempre a practicar trinos. Entonces yo creo que, bueno, pues es lo mismo que lo otro, pero al revés. Ujú. Las carencias que yo tenga, pues las intento suplir o las intento sobrellevar, pues a base de ejercicios o buscar soluciones. El consejo final que daría es que, bueno, localiza tus puntos fuertes y tus puntos débiles, no te vuelvas loco, trabaja técnicamente por superarlos y ya está. Que tienes mano grande, pues bien, bien por ti. Que tienes mano pequeña, pues a buscar la manera de hacerlo, de sacarle del provecho y ya está. No es determinante el tamaño de la mano para ser un buen pianista. Importan mucho más otras cosas, el fraseo, la expresividad, la musicalidad. Así que no os volváis locos con el tamaño de la mano, o si veis que un compañero hace una décima sin problemas y tú te cuesta llegar a la octava, bueno, pues no es una carencia, no es un problema, hay que buscar la manera de solventarlo y ya está. A trabajar y ya está, no volverse loco con eso. Bueno, pues un poquito más adelante hablaremos de digitación, que también está muy relacionado, pero antes de eso nos vamos con Mané y música y otros mundos. Hola Mané, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hoy nos hablas de música y tecnología, ¿verdad? ¿Qué vamos a Es- hablar? Exacto, hoy música y tecnología y voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Tienes CDs de música, discos compactos? Sí, claro. Bueno, lo imaginaba, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Sigues comprando CDs de música en estos últimos años? Poquísimos, poquísimos. No También tengo... imaginaba. Que sepas que no eres un caso aislado, ¿de acuerdo? Fíjate, si acudimos al Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, que es un estudio que realiza la Sociedad General de Autores y Editores todos los años, podemos comprobar, si vamos en concreto al apartado de música grabada, por ejemplo, que en el año 2009, hace algo más de una década, el mercado discográfico físico, es decir, la venta de CDs, de DVDs o de vinilos, supuso el 85% de las ventas totales, mientras que el mercado digital, es decir, la compra de canciones online, fue solamente de un 15%. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando año tras año y en el 2019, que es el último año del que se disponen cifras, por tanto, 10 años después, Sí. el mercado físico representó solamente un 25%, mientras que el digital el 75% restante. Es decir, que la situación se ha revertido. Totalmente, es exactamente lo contrario, ¿no? Esto, bueno, a ver, es que estamos en la era digital. Exacto, esa es la clave. La aparición y consolidación hace ya años de las tecnologías de la información, inicialmente llamadas nuevas tecnologías, pues han supuesto un cambio radical en numerosos sectores, pero en especial en el que nos atañe, en el de la música. Y tanto en referencia a la música grabada como a la música en directo. Y no solamente para la producción de música, sino también para la distribución e incluso el consumo de música. Ujú. Mira, vamos a ver un ejemplo para que quede claro y para ver ese ejemplo te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes, has oído, has escuchado lo que es un contrato 360 o de 360 grados? No tengo ni idea, no me han hecho nunca un contrato de esos. Mira, verás, es un contrato que está vinculado a la industria de la música. Antes de la revolución digital, de la aparición de estas tecnologías de la información, las compañías discográficas se centraban, podemos decir que casi exclusivamente, en producir y promocionar a sus grupos, a sus artistas, vendiendo copias físicas, primero Ujú. en formato vinilo, luego pasó al CD, también estaban las cintas de cassette, etc. Pero cuando las ventas comenzaron a descender, consecuencia de la revolución digital y la aparición de otras posibilidades de escuchar música y por tanto las descargas gratuitas empezaron a aumentar, pues las discográficas lo que hicieron fue, en primer lugar, tratar de luchar a nivel jurídico
para penalizar a todos aquellos que realizaban tales descargas que consideraban ilegales, es decir, la piratería. Mientras que también trataban de luchar a nivel técnico buscando mecanismos de encriptación, perdón, para Ah, vale. dificultar las descargas por parte de los usuarios, pero Pero eso, siempre las superaban, ¿de acuerdo? Es decir, no funcionaban. claro, entonces estaban peleando contra un mundo que iba más rápido que ellos y que era totalmente imposible de parar, a lo mejor. Exacto, es decir, por ello decidieron cambiar de estrategia. Es decir, no solamente se volcaron en grabar discos, sino también comenzaron a gestionar las giras y conciertos de sus artistas, que hasta el momento las realizaban promotoras externas, no vinculadas a las discográficas, y Ujú. además también comenzaron, entre otras muchas cosas, a gestionar la publicidad y el merchandising. Para poder hacer todo eso, tuvieron que cambiar los contratos de los artistas que ya tenían en plantilla o plantear estos para los nuevos artistas, ¿de acuerdo? Ujú. Y de alguna manera tenerlos así en exclusiva. Son lo que denominaba antes contratos de 360 grados, que se llaman así porque lo abarcan todo, ¿de acuerdo? Claro. Además, junto a esta estrategia por parte de las discográficas, aparecen las plataformas o los servicios digitales para escuchar música. Tanto una situación como la otra son ejemplos de cómo la tecnología ha modificado la producción de música, pero también la distribución y el consumo de la misma. Claro, entonces todo esto que me cuentas es una realidad, pero ¿de qué manera está ligado a la investigación? Muy buena pregunta. Que de esto se trata la sección, de contaros resultados de investigaciones relacionadas con la música. Pues fijaros, en un reciente estudio que hemos realizado desde la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y de nuevo liderado por mi compañero Juan Montoro, pero también con la coautoría de una compañera, María Caballer, y yo mismo, pues hemos realizado un estudio que analiza qué es lo que se ha investigado en relación al consumo de música durante los últimos 20 años. Es lo que denominamos un estudio bibliométrico. Hemos utilizado diferentes técnicas que no voy a entrar, que son un poco complejas. Ujú. O sea, un estudio bibliométrico es que estudiáis las propias investigaciones existentes, ¿no? Exacto. Vale. Eh, Esa es la idea. ¿Y qué resultados o qué cosas habéis encontrado? Pues como siempre hemos obtenido resultados muy, muy interesantes que paso a resumiros en los más relevantes y que más adecuan a esta sección. Pues fíjate, Eva, los estudios de la primera década, de la primera década de los años 2000, son reflejo de la inquietud del sector acerca de los problemas que generaba la piratería, Ujú. al tratar de analizar si ésta influye en las ventas de unidades físicas. Había una corriente que planteaba que la digitalización conllevaba la reducción de ventas físicas de música, aunque hay un estudio relevante que dijo que ni hablar, lo que ¿No? generó cierto revuelo en la disciplina. ¿De acuerdo? Ujú. Y sin embargo, en la segunda década, los estudios se amplían, es decir, el abanico se amplía a estudiar la digitalización en el largo plazo, buscando o analizando nuevos modelos de negocio, como son las plataformas de streaming, analizando también el papel que juegan las redes sociales como herramienta de promoción de los grupos, o incluso también un tema muy relevante es la creación de contenidos por parte de los usuarios en todas estas nuevas plataformas digitales. Es decir, resumiendo, en la primera década del siglo XXI, los estudios sobre consumo de música analizan la digitalización considerándola como un pequeño monstruo, ¿de Ujú. acuerdo? Por los efectos negativos que pueda tener. Mientras que en la segunda década esta situación se relativiza y los estudios tratan de analizar otras implicaciones positivas para la industria y para los consumidores de música. Es curioso. A ver, estás diciendo exactamente que, claro, la investigación ha ido de la mano de la realidad que me estabas contando antes, que Totalmente. los primeros años hay un miedo y una obsesión por intentar evitar una realidad y luego, aceptando eso, se hacen investigaciones en las que se intenta, de alguna manera, sacar el provecho, ¿no? Realidad, profesión e investigación van de la mano. No se sabe cuál empieza primero o cuál después, pero sí es un proceso paralelo. Muy interesante. ¿Tenéis idea de seguir investigando por este camino? Probablemente siga cambiando.
Claro, lo que pasa es que hay que dejar pasar un poco el tiempo. Las investigaciones, además, sabes que tardan tiempo en producirse y, bueno, pues analizar lo que se ha hecho en el último año es Ujú. poco significativo. Entonces habría que dejar pasar otra década, Ujú. por lo menos, o un lustro, 5 años, para ver cómo evolucionan los estudios al respecto y cómo evoluciona también la industria de la música, que sigue cambiando a pasos de gigante. Pues muy interesante, Mané. Lo dejamos aquí y esperamos 10 años para saber más cosas. Del papel de la tecnología en el consumo de música, por ejemplo. Eso es. Y de momento, si quieres, pues nos quedamos con lo que nos vayas a contar para el próximo podcast y vamos pensando en ello. Vale, perfecto. Pues como, bueno, sabéis, la sección se denomina Música y otros mundos, pues esta vez me he permitido una licencia, vamos a coger la nave espacial y vamos a viajar a otro planeta, que es el planeta Danza. Sin dejar de lado, obviamente, la música, pues la danza se nutre de ella, nos vamos a centrar en la relación entre danza, junto con música, y Ujú. estados de ánimo. Y estados de ánimo. Ujú. Genial, súper interesante. Ese Ahí me lo dejo. gustará. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Mané, y nos vemos en el próximo. Gracias a ti, Eva. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao. Recordaros, chicos, que para ser pianistas tenéis que tener bien cortadas las uñas. Ya sabemos que ahora se llevan muy largas, pero no tenéis que tener las uñas muy cortaditas para tener las yemas muy libres. Acordaros que una vez que conocéis las notas tenéis que aprender a digitar. Recordaros, el número 1 es el dedo gordo. El dedo gordo de la mano derecha, el índice es el 2, el corazón es el 3, este el 4 y este el 5. Y en la mano derecha igual ocurre. En fin, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, acordaros que el 1 es el pulgar, así como que decís, ok, ok. Bueno, pues en esta segunda parte vamos a hablar de digitación. Para el que no lo sepa, vamos a definir primero qué es y por qué se utiliza y luego nos metemos un poco en materia. Pues la digitación es el uso de los dedos, es decir, qué dedos uso para qué notas. Es como la elección de los dedos. Y en realidad, aunque parezca una tontería, es súper importante. Tan importante que desde el principio, desde muy antiguo, ya se estudiaba qué dedos eran los mejores para poner y hubo, bueno, pues mucho camino por recorrer. Al principio, bueno, desde muy pronto se empezó a investigar, pero por ejemplo, cosas que hoy a nosotros nos chocarían es que en el barroco que no son compositores súper extraños, Bach, por ejemplo, las escalas no las hacían como las hacemos nosotros, sino que hacían, bueno, dividían los dedos en los dedos buenos y los malos. Lo que pasa que en cada país era diferente. O sea, que una locura. En cada Entonces, país los dedos eran los unos... buenos eran unos y los malos eran otros. Y lo que sí que hacían era los dedos buenos los ponían en el tiempo fuerte. Pero bueno, que eso que ya ves, la misma mano y los dedos, pues depende de cómo los veas, unos son buenos y otros no. Pero, por ejemplo, la escala, en vez de lo que hacían era el de 2, 3, 2, 3, 2, 3. Iban pasando, es un pase que hoy en piano no existe, el 2 por encima del 3, y hacían la escala 2, 3, 2, 3, 2, 3. O las terceras 2, 4, 2, 4, 2, 4. No hacían o sea, el legato que hacemos hoy de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, que te permite hacer una escala seguida y fluida. Eso ellos no lo buscaban porque la música era diferente y buscaban otras cosas, pero bueno, pues por ejemplo el pulgar y el meñique no lo usaban casi nunca. Entonces, la digitación ha ido evolucionando. Más adelante en el clasicismo ya pues se estandarizaron las digitaciones, sobre todo en octavas, arpegios, las escalas, y se fue avanzando y ya se estandarizaron. A partir de ahí ya tenemos las que usamos hoy. De hecho, esa fue la época del el boom de la digitación. De ahí también está Czerny, que los pianistas lo conoceréis y en muchos casos lo odiaréis. Pero bueno, no deja de ser un avance tener todos sus ejercicios y bueno, pues un poco también nos da la idea de qué pensaban ellos de la digitación, cómo lo planteaban. Y así llegamos a ver, luego la escritura pianística ha ido evolucionando. En el romanticismo pues se generaron nuevas cosas, nuevos tipos de escritura que necesitaron de nuevas digitaciones, pero tampoco nos vamos a meter a fondo. Y las nuevas grafías actuales de los clúster que tocas con la palma de la mano, con el puño, hay cosas diferentes. Pero lo gordo, 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 a partir del clasicismo ya estaba. Entonces, eso que parece una tontería es muy importante, porque, por ejemplo, yo cuando veo una escala, estoy leyendo a primera vista, por ejemplo, y veo una escala,
si sé qué escala es, porque veo la tonalidad, lo que sea, la veo, ya ese fragmento me lo salto, porque mi cerebro ya tiene asociado a la digitación, imaginar que es la mayor. Pues yo ya sé que va a ir el cuarto dedo en sol sostenido, lo demás es 1, 2, 3. Entonces yo veo ese cachito, pum, y ya estoy leyendo el siguiente compás. Has automatizado ese movimiento previamente Claro. y ya lo tienes. Claro, secuencias es como que vas agrupando. En la izquierda estoy acompañando y es un arpegio de la mayor. Pues según la inversión, como yo ya me la sé, pues yo ya no voy leyendo las notas, sino que voy como agrupando la información. Entonces voy leyendo más rápido. O eso en lectura a primera vista, que es lo más difícil, pero si tengo que estudiar, pues lo veo con más calma y ya está. Bueno, lo primero es, los dedos que vienen en la edición, si es una edición buena, por favor, intentar respetarlos porque habrá una persona que se habrá dado ahí muchas vueltas en elegir el mejor dedo. Pero es verdad que a veces no nos encaja en nuestra mano, porque el editor tenía una mano más grande, o el revisor, o la persona que hacía la digitación. O lo contrario, tenía una mano más pequeña y a mí me resulta más cómodo. Vale, pues si los cambias, los tienes que escribir. Y siempre hacer los mismos números porque hay muchos tipos de memoria, ya hablaremos de eso más adelante. Pero, por ejemplo, la memoria muscular te permite tocar una obra sin saber casi ni qué notas estás tocando. O sea, tú vas tocando y lo has hecho tantas veces que es como, yo qué sé, no sé, algo que hagas todos los días. Así que si te acostumbras al cerebro, acostumbras al cerebro a hacer siempre lo mismo, lo automatizará. Y si vas cambiando, cuando tengas nervios o un día que no estés muy fino, el cerebro va a decir, uy, pero ¿aquí qué pongo? ¿El tercero o el cuarto? Y ahí viene un error. Y a partir de ahí, ojito porque si estás en un concierto, los nervios te pueden jugar una mala pasada y venirte abajo. Entonces, la digitación hay que escribirla, hay que respetarla y trabajarla siempre de la misma manera. Vale, estabas hablando de que muchas veces la digitación viene escrita ya en la edición que te hayas comprado. Eso es. Vamos a pasar de esa opción. Imagínate que nos encontramos con una partitura que no tiene nada escrito. ¿En qué momento del estudio tenemos que sentarnos a poner la digitación y de qué manera la planteamos? ¿Nos ponemos con ello al piano o lo hacemos sobre el papel? Vale, lo primero es digitar es mucho trabajo. Digitar, sobre todo si lo haces bien. Por eso merece la pena comprar ediciones de calidad. Sí que lo recomiendo. Sí, sé que hay muchas que son a lo mejor gratis, pero si no tienen números va a ser mucho más trabajo y te va a costar más hacer la obra. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos desde el principio. Lo primero que hay que hacer, si no es una obra que tengas que leer a primera vista, si tienes que ahorrar tiempo, yo lo primero que hago es me siento y escribo la digitación. La voy eligiendo del tirón. Antes de saber ni cómo suena ni nada. Bueno, a lo mejor lo que hago es, o primero la escucho o la intento leer un poquito, pero lo primero cuando me siento en serio a trabajar es escribir la digitación. Y el piano, evidentemente, si puedo, claro, con el piano mejor. Hay obras, por ejemplo, yo tengo alumnos que he marcado obras que ya las he hecho muchas veces, entonces ya sé dónde hay que escribir los dedos y no me hace falta el piano, pum, 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 se los escribo y ya está. Pero lo ideal es que lo hagas con el piano, que la pruebes, que pruebes varias cosas si es un pasaje difícil y elijas la mejor. ¿Te ha pasado muchas veces que has escrito una digitación y luego has tenido que cambiarla? Muchísimas, todos los días, ¿no? Pero en todas las obras, además, eso, que yo también tú te vas haciendo con las cosas que te resultan más cómodas, pero sí, yo las cambio mucho, pero las escribo. Y una vez que las has cambiado y las has escrito, no las cambias más. Claro, claro, no se cambia para eso, para lo que hemos hablado antes, para que sea más fácil memorizarla y todo eso. Una de las cosas quizás, no sé, más complicadas o que más se puedan pensar en la digitación, creo, sería el pase de pulgar, o eso es algo más evidente. No, bueno, es una buena pregunta en realidad. Y muchos, sobre todo cuando estás empezando, no te lo planteas tanto, pero el paso de pulgar es una dificultad. Recordad que el paso de pulgar es cuando el pulgar pasa por debajo y sigues tocando. Entonces, como explicaba en uno de los vídeos de las escalas, elegir el momento del pase de pulgar es fundamental porque te da el apoyo y te da como la base de la estabilidad de la mano. Entonces, lo mejor es, si no es una escala, que ya sabes la digitación o es un pasaje que no es muy típico, lo ideal es pasarlo cuando los otros dedos estén en teclas negras o, bueno, o sea, es buscar el sitio. El pase de pulgar es el momento más importante del fraseo, o sea, de la elección de la digitación en un pasaje. Por eso sí, hay que tener cuidado. Lo ideal es que el pase sea lo más suave posible, que no haya desestabilización de la mano, intentar no poner el 1 en tecla negra y todo ese tipo de cosas. Bueno, has dado un montón de consejos. Así, para resumir un poco,
¿Existen trucos o alguna herramienta o recurso que tú utilices habitualmente para poner la digitación rápidamente? Bueno, no hay magia, la verdad. Lo que hay que hacer es sentarse, hacer mucho y con el tiempo lo que haces es conocer cómo se hace. Es como a base de hacerlo aprendes a hacerlo mejor, también adaptar la digitación a lo que a ti te va bien. Hay muchas como guías, pues eso, no poner el uno en tecla negra, e intentar evitar el quinto en tecla negra. Cuando hay octavas, pues pongo, si llego la mano, intento hacer 3 4 5 o por lo menos 4 5 4 5 4 en tecla negra. O sea, hay muchas convenciones, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, que eso es ya como súper técnico, no sé si nos meteríamos ahí. Lo que os recomiendo es que lo hagáis muchas veces, que dediquéis un tiempo a ello y no tengáis prisa. No hay magia, es cuestión de práctica. Bueno, pues con todos estos consejos creo que ya tenemos mucho que trabajar sobre digitación. Pasamos a algo un poco más ligerito. A ver, ¿viene Caco? Viene Caco. A ver qué nos trae. Nos vamos con celulosa y celuloide. Bienvenido, Caco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué nos traes hoy en celulosa y celuloide? Pues hoy os traigo una sección un poco especial porque la celulosa y el celuloide van a estar muy mezclados, muy interrelacionados. Porque mi idea para la celulosa era traer la etimología de las notas musicales y así aprovecho para hablar en celuloide de la película Sonrisas y Lágrimas, que es en esta en la que sale esta canción tan famosa que todos hemos escuchado muchas veces, que se usa para aprender las notas musicales, que empieza con lo de do estrato de varón, re selvático animal. Sí, es mítica esa canción, yo creo, ¿no? Para aprenderse las notas. Bueno, pues genial, mira, hoy rompemos las reglas y cruzamos celulosas y celuloides. Bueno, pues te cuento de dónde vienen las notas musicales. Hay un señor en el siglo VIII, Pablo Diácono, que escribió un poema, un himno a San Juan Bautista, que tenía 6 versos. Y que tiempo después, en el siglo XI, Guido d'Arezzo lo usa para darles nombre a las notas musicales, tomando las primeras sílabas de cada verso. Entonces, el primer verso empezaba por la sílaba ut, pues esa fue el nombre que le dio a la primera nota musical. El segundo empezaba por la sílaba re, pues ese era el nombre de la segunda nota. Y así, ut, re, mi, fa, sol y la. Como ves, efectivamente, faltaba una, el sí, que no se añadiría hasta el siglo XVI, que Anselmo de Flandes dice, aquí falta una nota, vamos a añadírsela para que encaje perfectamente en la octava, la primera con la primera de la siguiente escala. También te habrás dado cuenta de que ahora mismo no empezamos a cantar las notas musicales con ut, No. sino que decimos do. En el siglo XVII fue Giovanni Battista Doni quien cambia ut por do, porque do es una sílaba mucho más fácil de cantar que ut. Si te fijas, todas las notas musicales acaban en una vocal, excepto sol, que acaba en la L, que es una consonante líquida. Eso quiere decir que se puede cantar, la puedes mantener. Tú puedes estar diciendo re mucho rato o decir sol y cantarla, pero no puedes decir ut. Ya. Te trabas. Mucho rato. Claro, porque la T es una plosiva que hace que no puedas mantenerla en el tiempo. Por eso la cambia por do, quizás por dominus, no sabemos, o quizás por su nombre, porque se apellidaba Battista Doni. Y de ahí nos vienen los nombres do, re, mi, fa, sol, la, si, que usamos en la tradición latina, en la tradición de las lenguas romances, para darles nombres a las notas musicales. Claro, no en todos los idiomas se utilizan estas, porque, por ejemplo, es súper habitual que el cifrado americano que utiliza letras no utilice las notas do, re, mi, ¿no? Eso es, en inglés lo más habitual es llamar a las letras con nombres o sea, por letras, y además empezando por la, que es la A.
También lo hacen así en Alemania, aunque las letras son un poco distintas, aunque en inglés sí que tienen, sí que existe la tradición de llamar a las notas do, re, mi, fa, sol, la, ti, y cambian el sí por ti tradicionalmente para que no hubiera dos letras empezando por la misma consonante. Como ya estaba el sol, que empezaba por ese, pues al sí lo cambiaron por ti. Súper interesante. Bueno, esto nos lleva a 1965, ya mucho tiempo después, que se estrena Sound of Music, que en español de España se llama Sonrisas y Lágrimas y en Hispanoamérica se llama La novicia rebelde, que como ves no tiene Las nada que ver, traducciones. no tienen nada que ver ninguna con el título original. Y hacen esta canción originalmente en inglés con los nombres de las notas musicales de los que hemos estado hablando. Y en inglés, la verdad es que encaja muy bien, porque el inglés es una lengua que tiende mucho a usar palabras monosílabas. Entonces, si tú coges una sílaba al azar, como puede ser do o ray, pues es muy probable que te encaje con una palabra que ya existe en inglés o con una palabra que se parezca a algo que ya existe en inglés. Y es lo que pasa, por ejemplo, en los primeros versos, que empieza diciendo do, a deer, a female deer. O sea, do es la hembra del ciervo, una cierva. Ray, a drop of golden sun. O sea, ray es como rayo, un rayo de sol. Entonces, pues Es fluye fácil muy bien. encontrar un significado. Sí, o juegos de palabras. Hasta que llegan a sol, que bueno, ahí está un poco pillado por los pelos, pero se podría salvar porque dicen, so a needle pulling thread, o sea, como si fuera sew, coser, una aguja tirando del hilo. Ya se empiezan a permitir ciertas licencias. Sí, porque aquí la L no está del todo presente. Y luego ya llegan a la, que dicen la a note to follow, so, o sea, simplemente la, una nota que sigue al sol. Peor. Ahí ya. Ese es el peor verso. Pero bueno, es una canción que queda muy bien en inglés y que cuando hubo que traducirla a otras lenguas, pues fue un reto muy grande para los traductores, porque no solo tenían que traducirlo con sentido, hacer los juegos de palabras y que además encajara perfectamente en las sílabas que tenía la canción. En castellano, si te acuerdas, empieza así, do, estrato de varón, re, selvático animal, que yo toda la vida me he preguntado ¿qué mierda es esto? Era un rey. ¿Qué animal era ese? Re, yo siempre he barajado dos teorías, que puede ser re, que viene de rey o de rex, de león, el rey de la selva, porque es selvático animal, Yo o creo que viene de res, la vaca, pero la vaca no es selvática. ya. En cualquier caso está muy mal. Bueno, supongo que es todo un reto lo que dices tú, traducir canciones en películas y a lo mejor esta tiene como una dificultad añadida y ya se les va un poco de las manos y hay que darle a la imaginación. Tiene una dificultad añadida muy grande, sobre todo porque en castellano no tenemos tantas palabras monosílabas como en inglés. Entonces hay que buscarse la vida. La traducción neutra o latina hispanoamericana, como quieras llamarla, que hicieron de esta misma canción, adapta un poco mejor a nuestra lengua la canción, porque en vez de intentar buscar palabras, por ejemplo, don, res, etcétera, lo que hace es que cada verso empieza por esa sílaba. Entonces empiezan cantando ¿dónde empieza la lección? Recordando una canción. Mucho Que mejor. eso me parece una manera pues mucho más natural de adaptarla al castellano. Sí, tiene más sentido, tiene más sentido.
Y si quieres te sigo contando cómo se ha adaptado a otras lenguas. ¿Has estado investigando sobre otras traducciones? He estado investigando y te puedo contar de 3 o 4 más. Vale, pues sí, cuenta. En francés, que también tiene palabras mucho más cortas que el castellano, también encajaba bastante bien. Por ejemplo, do se parece a la palabra espalda, dos, que viene de la palabra dorso, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el primer verso es do, le, do, y la, bon, do. O sea, que tiene buena espalda, que en francés es una frase hecha para decir que tiene una buena excusa. Ajá. No tiene mucho sentido, pero bueno, queda bien y queda gracioso. En alemán, bueno, en alemán hay algunas que quedaron mejor y otras que quedaron peor. Por ejemplo, empieza cantando Do, das ist ein Flaus mit now. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dice decir? do es un río con now, porque cuando juntas do y now, haces Donau, que es el nombre de un río alemán, el río Ajá. Donau. Luego va siguiendo, pero luego llega a la, y lo único que dice en la es que la das ist der nächste Ton, es la siguiente nota. Otra vez. Todos los idiomas al final tienen como una o dos que está metida un poco con calzador. Sí, esta estaba un poco metida con calzador. Y en sí es bonito o es curioso porque dice, sí, sagt man in Rom für ja. Es como en Roma dicen ja. Que es O afirmativo. sea, eso es. Sí es como en Roma, o los romanos, los italianos dicen sí. Es Claro, en como español no tiene mucho sentido. cuando nosotros decimos fa es lejos en inglés, que metemos Claro, otro en idioma. fa nosotros tampoco encontramos nada y tuvimos que echar mano de otro idioma y decir eso, fa es lejos en inglés. Y hablando de romanos, en italiano, en la nota fa también tuvieron problemas y en vez de decir que fa es lejos en inglés, dijeron fa la nota dopo il mi, la nota después del mi. Y luego, pues, una versión que a mí me fascina desde que la conocí, que además fue de las primeras que conocí, es la versión en japonés. En japonés, el alfabeto, no usan un alfabeto como el nuestro en el que cada símbolo representa un fonema, sino que tienen un silabario en el que cada símbolo representa una sílaba. Entonces tiene una sílaba que representa do, otra sílaba que representa a re, otra sílaba otro símbolo que representa a mi, y así para cada nota musical. Ajá. Entonces, ellos lo que hacen es decir, el do es el do de no sé qué, y buscan una palabra que empiece por do. El re es el re de no sé cuál, y buscan una palabra que empiece por re. Mi es el mi de no sé qué, y busca una palabra que empiece por mi. Esto, que en principio podría no ser demasiado difícil, se complica porque en japonés hay una cosa que se llaman sonidos puros y impuros. Y muchas de estas notas musicales son sonidos impuros. ¿Qué quiere decir? Que no son sonidos propios del japonés, que no son sonidos muy comunes. Vale. Por ejemplo, do no es un sonido puro, es un sonido impuro. El sonido natural del japonés sería to, con teo. Vale. Claro, entonces ese sonido a ellos ya les suena que no es su idioma. Es un poco raro el sonido do. Ahora, o sea, sí que hay muchas palabras que tengan la sílaba do, pero ellos lo consideran un sonido impuro porque es como que deriva del to. Vale. Y que empiecen por do, no hay muchas palabras en japonés. Así que han tenido que echar mano de un extranjerismo. En este caso, donuts. Súper extranjerismo. Eso, y empiezan diciendo do es de donuts, el do, dicen do wa do natsu na do. Es súper bonita. Con re hacen algo parecido, dicen re wa re mono re. ¿Qué es lo que dicen? Que re es el re de remon. Remon es lemon, porque para el japonés re y le
Son Pues, lo mismo. son lo mismo, se escriben con el mismo símbolo. Ah, Y cuando llegamos al fa, tenemos otro problema, que es el sonido de la F es súper raro en japonés. No hay palabras que empiecen por el sonido, por la sílaba fa, ajá. nativas del japonés. Entonces también cogen otro extranjerismo, también del inglés, que es fight, pelea, lucha. Y es una expresión como de ánimo que se dice, y se dice fighto. Cuando tú le quieres dar ánimos a alguien, le dices fighto, como vamos a por ello. Y dicen fa, wa fighto, no fa. Fa es el fa de fighto. Bueno, lo salvaron, lo Y así, salvaron. sí, lo salvaron. Así es como se las han ido apañando otros idiomas para traducir la canción. Me parece muy interesante. Si tuvieras que quedarte con una de todas las que has contado, para ti, ¿cuál sería la que mejor está hecha y cuál es tu favorita? Bueno, pues yo creo que probablemente la que más me guste como adaptación sea la en castellano, pero de Hispanoamérica, Ujú. porque me parece que es la que más ha entendido la necesidad de la lengua de destino, las necesidades del castellano. Ah, Y luego, pues la del japonés, también por ser más distinta y más original, pues también me gusta mucho. bueno, pues las escucharemos. Por lo menos la del japonés a mí me ha parecido súper curiosa, pero bueno, no voy a entender nada, claro. Si las queréis escuchar y si queréis ver la película, se puede ver en Disney Plus o Disney Plus. Ajá. En Film Affinity le han dado un 6,9 y en Internet Movie Database un 8. Así que si queréis ver este clásico y cantar las canciones en el idioma que, que os permita la plataforma, no sé yo en cuántos idiomas estará disponible, seguramente no todos estos, pero en YouTube seguramente la podéis encontrar en todos y con subtítulos, así que os animo a que la veáis. Vale, pues gracias, Caco. Me ha gustado mucho esta sección mezcladillo de celulosa y celuloide. ¿Tienes en mente ya la próxima? Sí, de hecho es que en la última sección te engañé y te dije que te iba a hablar de Soul hoy y si te has dado cuenta no te he hablado de Soul y eso lo dejaremos para el próximo día. Vale, genial. Bueno, yo creo que por hoy ya nos has dado bastante celulosa y celuloide. Genial, pues nada, nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias a Caco y a Mané y a Pilar. Ya damos por cerrado las secciones, hemos hablado del tamaño de las manos, la digitación y por hoy vamos a cerrar. Así que nada, agradeceros que estéis por ahí, muchas gracias, os esperamos en el siguiente. Hasta luego. Hasta el próximo.